Buenas tardes, hermanos. En esta hora vamos a dar seguimiento al estudio de Salmos favoritos, esta serie en la que se han estudiado diferentes salmos de la palabra de Dios. En esta hora vamos a realizar el estudio acerca del Salmo 91. Una de las grandes necesidades que tiene el hombre, el ser humano, es de sentirnos protegidos, sentirnos seguros. Y al contar con una protección en diferentes áreas de nuestra vida, ya sea seguridad física, seguridad respecto a amenazas externas, escasez, economía, en salud. Y de hecho las diferentes agencias, ya sea de seguros, de fondos de inversión, de seguridad privada, de retiro, de bienes raíces, muchas de esas compañías en gran parte ocupan esta necesidad para vendernos sus productos y servicios. El vendernos el poder hacernos sentir protegidos. En esta hora y a la luz de este estudio veremos que Dios no es ajeno a esta necesidad de seguridad. En el Salmo 91, el salmista divinamente inspirado nos va a mostrar la descripción de esta protección de Dios. Pero no solamente nos va a mostrar la descripción de la protección que Dios ofrece, sino también nos va a mostrar al autor de esta protección. Y créanme que el autor de la protección no es ninguna de las compañías que acabo de describir. El autor, el dador de la protección es Dios. Dios nuestro protector, y esto es lo que veremos en esta tarde. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque, Señor, Tú permites, Señor, que Tu palabra sea expuesta libremente en esta iglesia, Señor, en este país. Te ruego, Señor, para que Tu palabra, Señor, haga mella en nuestros corazones, Señor, para que nosotros, Señor, como hijos Tuyos, no seamos solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de Tu palabra, Señor. Confronta nuestras vidas con Tu palabra, Señor. Confórtanos también con ella, Señor, y permite que en esta hora Tu nombre sea glorificado. Hermanos, como decíamos, el estudio es referente al Salmo 91, por lo que les pido que puedan abrir sus Biblias en este Salmo. El estudio de esta tarde se titula Deleítate en la protección de Dios. Deleítate en la protección de Dios. Y veremos justamente una descripción de esta protección, cómo se observa, dónde se observa, cuándo se observa. Pero como decíamos, el autor va a dejar claro algo aún más importante que solo describir la protección de Dios. Y eso importante es cómo puedo obtener esa protección. De poco servirá, hermanos, que tú y yo tengamos el conocimiento intelectual de lo que es la protección de Dios si no logramos experimentarla de forma vivencial en nuestras vidas. Uno nunca se va a poder deleitar en la protección de Dios solo de conocerla teóricamente. Para deleitarse en la protección de Dios tendrá que experimentarla de manera personal. En este año, los pequeños de nuestra iglesia, para el Festival Bíblico Infantil, estudiaron algunas promesas de Dios que aparecen en la Biblia. Y de forma muy general, de hecho, este Salmo 91 podríamos verlo como una gran promesa de condición, una gran promesa de protección. Y para esto valdría la pena recordar qué se requiere para apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Qué requerimos para apropiarnos de las promesas de Dios? El primer punto es, debemos conocer la promesa. Debemos conocer sus promesas para apropiarnos de ellas. De ahí la importancia de leer, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Hay muchos hermanos que durante muchos años se han perdido de muchas promesas de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no las conocen. Entonces, primer elemento es conocer las promesas de Dios. El segundo elemento para podernos apropiar de una promesa de Dios es cumplir con condiciones que pueden estar ahí. Hay promesas de Dios en la palabra que vienen con una condición para poder apropiarnos en ella. No todas, hay promesas sin condición, pero hay promesas que sí viene una condición y para poderla apropiar, tú y yo tendremos que cumplir esa condición. Tercer punto, para apropiarnos de esta promesa, de una promesa, es entender que Dios siempre va a tener en su soberanía la perfecta y plena voluntad de otorgarnos esa promesa en su tiempo y en su forma perfecta. Es decir, ni tú ni yo vamos ni debemos de estar en una posición de exigirle a Dios alguna promesa o alguna cosa como si fuéramos merecedores de su gran bondad.
Si habláramos de merecimiento, tú y yo, hermano, merecemos el infierno. Entonces no caigamos en actitudes que quizá en otros lados pueden existir, de exigirle, de declarar cosas a Dios para mi beneficio personal y sin una dirección clara de Dios. Este tercer punto entonces es entender que Dios en su soberanía decide cómo y cuándo cumplir su promesa, tiempo y forma perfecta. Entonces esos 3 puntos serán muy importantes: conocer la promesa de Dios, cumplir con su condición y esperar en la soberanía de Dios para que sea hecha en su tiempo y en su forma perfecta. Una vez dejando claro justamente esta introducción, podemos entrar directamente al desarrollo del estudio. El estudio de este salmo se ha dividido en 3 secciones. La primera es estudiar la condición de la protección de Dios. El segundo punto es la descripción de la protección de Dios, para finalizar con el tercer punto, que es la ratificación de la protección de Dios. Condición, descripción y ratificación de la protección de Dios. Empecemos con el primer punto, hermanos. Tenemos nuestra Biblia abierta en el Salmo 91, la condición de la protección de Dios. Tendremos que empezar, hermanos, a partir de lo que ya hemos introducido, por decir que este salmo, esta promesa que aparece en el Salmo 91, no es una promesa para todos. Y usted y yo deberíamos de saberlo. Antes de querer apropiarnos de esa promesa o compartirla con cualquier persona, debemos de entender que esta promesa no es para todos. Y bajo ese tenor, nosotros tendremos que ver cómo el salmista va a dejar claro que existen condiciones para poder echar mano de esta promesa. En el versículo 1 empieza con esta condición: a nadie se le engaña, a nadie se le va a engañar, a pesar de que, de hecho, siendo un estilo literario, poético, la redacción de este primer versículo no puede ser no tan clara. Veremos que a lo largo del pasaje la existencia de una condición se va a ratificar. Pero vayamos a este pasaje, hermanos, por favor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hagamos el ejercicio que hacemos con los niños para su festival. ¿Cuál es la promesa que Dios está escribiendo en este pasaje? La promesa es morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Para quién es esta promesa? Para la persona que habita al abrigo de Dios. Entonces, podemos justamente clarificar que la promesa es morar bajo la sombra del Omnipotente, y la condición que tenemos que cumplir es habitar al abrigo de Dios. Me dirán: hermano, pero estas 2 ideas son muy similares. Prácticamente parece que dicen la misma idea. Justamente a lo largo de este estudio veremos que no son similares, sino los cambios que radican, por mínimos que sean en ella, van a confirmar que existe una condición. Para eso empecemos a analizar la parte de la condición. ¿Qué se nos pide hacer? Habitar bajo o al abrigo de Dios. ¿Qué es habitar? Porque esa es la condición, habitar. ¿Qué es habitar? Habitar en el original de este escrito, en el original hebreo, hace la ilustración o hace pensar referente a una permanencia, alguien que permanece, alguien que se mantiene, alguien que no se mueve de ahí. A diferencia de alguien que puede pasar por un lugar y se aleja, o que ha oído de ese lugar solamente por conocimiento, pero no por experiencia. La diferencia es que el habitar aquí, lo que se menciona es permanecer, mantenerse, no moverse de ahí. Eso es habitar. Cuando dice el que habita al abrigo, lo que está pidiendo es permanece. ¿Dónde nos pide permanecer? Justamente, dice la palabra de Dios, al abrigo de Dios. ¿Qué significa el abrigo de Dios? Es una figura de protección, es una figura de cuidado, de cobertura. Es un lugar en el que podemos encontrar refugio. Y este lugar es un lugar en el que Dios es el Señor, en el que Dios es el dueño. Entonces, la condición viene a decirnos: tú tienes que habitar, permanecer en un lugar, en una cobertura donde el Señor, nuestro Dios, es el dueño.
Es importante analizar justamente dos diferencias, tanto en la condición como en la promesa, para identificar qué es lo que nos pide realmente el Señor. La palabra habitar de la que acabamos de hablar también es utilizada en el Salmo número 1. En su versículo 1, cuando se describe justamente la degradación de aquellos hombres malos, ¿no? que oyen consejo, que se juntan en el camino, que se sientan en silla de escarnecedores. Justamente el verbo sentarse en silla de escarnecedores es el mismo que se ocupa en esta ocasión, en el Salmo 91, para traducir la palabra habitar. Habitar y sentarse. Pero el contexto es completamente diferente. La palabra en el Salmo 1 se refiere a alguien que se sienta, que permanece, pero en un camino de escarnecedores. Ha decidido habitar ahí. Y para que tú y yo, o para que alguna persona decida habitar o permanecer en un lugar, es porque esa persona está de acuerdo con esos principios. Es porque esa persona está decidida a vivir bajo dichos principios, donde él quiere habitar, porque si no está de acuerdo con esos principios, la persona, tú o yo, podemos movernos y dejar de permanecer ahí. Pero alguien que decide permanecer en un lugar es porque decide estar de acuerdo y vivir bajo esos principios. En el Salmo número 1, que también se estudió en esta serie, nos hace ver que la persona que describen aquí decide permanecer bajo los principios de los malos y su fin es la muerte, como vemos en el versículo 6 del capítulo 1. En este caso, en contraposición, lo que nos invita el salmista en el Salmo 91 es habitar no en los principios de los malos, sino en el principio o en los principios de Dios. Hoy valdría la pena quizá empezar con una primera reflexión, hermano. Uno siempre va a poder decidir dónde habitar. Uno siempre va a poder decidir bajo qué principios vivir. A nadie se nos va a obligar a vivir bajo unos u otros principios. Siempre podremos salir de ahí, dejar de habitar ahí, porque tenemos la libertad de decidir bajo qué principios habitar. Y hoy, hermano, te pido que nos examinemos, porque posiblemente hoy las obras de muchos de nosotros son más parecidas o están evidenciando que estamos haciendo morada, que estamos habitando más bajo principios de escarnecedores y de malos que bajo los principios de Dios. Y créeme, o más bien te pregunto, ¿crees que con esa actitud de empezar a morar en otros principios, en los principios malos, podremos ir a nuestro Dios a pedirle protección? No, no podemos, hermano, no es posible. Nuevamente, la condición es clara. Principios de Dios, bajo la cobertura de Dios, que es contraria a los principios y a los valores del mundo o de los malos. Hoy tenemos que empezar a examinarnos para darnos cuenta si estamos cumpliendo con la condición de habitar bajo los principios de Dios, permanecer bajo los principios de Dios. La promesa, como decíamos, viene enseguida, dice el pasaje. Morará, el que cumple esta condición de habitar al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar. Este verbo, aunque parezca o sea muy parecido al verbo habitar, en el original trae una idea diferente, complementaria pero diferente. Morar en el original hebreo, lo que significa o lo que hace llevarnos es a la idea de descanso, encontrar descanso. La palabra morar significa encontrar descanso. De hecho, se llega a traducir como pasar la noche, pero como aquel lugar en el que tú encuentras descanso. ¿Qué diferencia hay, hermano? Tú puedes habitar en un lugar, tú puedes ir y estar en una casa muy cómoda o llegar a un hotel con una habitación muy cómoda, con una cama muy cómoda, y entonces tú habitas ahí, pero no necesariamente tú y yo vamos a encontrar un descanso al estar ahí, ¿sí? Nos ha pasado a más de uno que llegamos, dormimos, estamos habitando en un lugar y no descansamos. Nos levantamos más cansados, no encontramos un descanso real. Entonces, ahí radica justamente la diferencia. Una cosa es habitar, permanecer en un lugar,
y la promesa es que al permanecer en ese lugar vamos a tener descanso. Morar bajo la sombra del Omnipotente es tener un descanso bajo esa sombra. Pero, ¿a qué se refiere con la sombra del Omnipotente? ¿Qué debemos entender? Hermanos, la ilustración viene a ser muy vívida para aquellos tiempos. Una sombra, una nube que pudiera cubrirlos de los rayos del sol. En aquellos lugares, aquellos terrenos donde hay un gran desierto, donde en muchas ocasiones hay que caminar kilómetros bajo los rayos del sol, la cobertura, un lugar, una protección que te dé sombra hacia los rayos del sol, es a lo que se refiere. Por eso dice morar bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente es una ilustración de la protección de Dios. Morar bajo la sombra del Omnipotente es descansar bajo la protección de Dios. Y de hecho, lo que resta de los versículos de este capítulo, el salmista se va a dedicar a describir cómo es esta protección de Dios, es decir, cómo es esta sombra del Omnipotente. La idea de este versículo, que está redactado de forma poética, la podríamos resumir de la siguiente manera. Permanece en los principios de Dios y eso te llevará a descansar en la protección de Dios. Permanece en los principios de Dios, esa es la condición. La promesa es, y eso te va a llevar a encontrar descanso en la protección de Dios. Una segunda referencia a las diferencias que existen entre la promesa y la condición es justamente cómo el salmista nos presenta a Dios. Si se dan cuenta, hace 2 veces mención de nuestro Dios, pero lo hace con diferentes nombres. Me dirán, ¿por qué, hermano? Podría ocupar el mismo nombre, podría ocupar un solo nombre, Dios y Dios, pero él ocupa 2 diferentes nombres para hacer referencia a nuestro Creador. Y no es casualidad. Déjame comentarte, hermano, que en la palabra de Dios, los nombres de Dios son una revelación de Dios mismo. Cuando hay una experiencia de Dios, una revelación de Dios al hombre, ahí en la palabra de Dios encontramos que se le da un nombre particular a Dios. Mi protector, mi bandera, mi roca. Cada nombre particular corresponde a una experiencia con Dios y refleja un atributo de Dios, refleja una característica de Dios a través de la cual Él quería revelar para con las personas. Un ejemplo, tú no vas a poder llamar a Dios mi protector o mi salvador si no has recibido la salvación de Dios. Tú no vas a poder llamar a Dios mi protector si no has experimentado la protección de Dios, porque no sería verdadero. Si no has recibido su protección, no sería tu protector. Si no has recibido su salvación, no sería tu salvador. Tú solo le puedes llamar a Dios por nombre si has experimentado ese atributo. Entonces, bajo este tenor, en la primera sección de este versículo 1, se le llama a Dios como el Altísimo, el Dios Altísimo, el Elión. Y este Dios Altísimo es el Dios soberano, el gran Señor, el que está por encima de todo lo creado. Así se refiere en la parte de la condición. Y entonces hace sentido la invitación, la condición que se nos pone. Dice, debes de estar habitando en los principios, debes permanecer en los principios de ese gran Dios soberano, dueño de todo. Entiende que tú eres el creador y tú eres la creación y Dios es el creador. Él es el que tiene dominio de toda la creación y es Él y bajo su territorio en donde tenemos que acoplarnos y adaptarnos en los principios que Él nos establece. En la siguiente sección de este versículo se le llama a Dios el Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Decíamos, ¿por qué no se le llama de la misma manera? Un soberano terrenal, una persona, un soberano en esta tierra, en su momento los reyes, los presidentes, el señor de un territorio, de una comarca, aún en la actualidad el dueño de alguna empresa, alguien que es soberano sobre un lugar,
por mucha autoridad que tenga de ese lugar, porque es soberano, es dueño, es señor de ese lugar, esa persona nunca va a poder estar al pendiente de cada detalle que ocurre en ese lugar, ni va a tener el control de cada cosa que ocurra en ese lugar. Nuestro Dios no solamente es soberano a la manera del hombre, no solo tiene esa envergadura de Señor por encima de todo lo creado, sino que Él también es todopoderoso. Todopoderoso para dar y para quitar, todopoderoso para detener la mano o no detener la mano. Hermano, solo un Dios todopoderoso puede asegurarnos una completa protección. Solo un Dios todopoderoso puede asegurarnos una completa protección. Vemos lo interesante y lo importante que el autor nos quiere decir aquí. Conozcamos a Dios en estos dos atributos, en su soberanía, a partir del cual tenemos que vivir bajo unos principios, pero también en su omnipotencia, a partir de la cual podemos tener asegurada una protección dada por Él. El Dios soberano nos invita a habitar bajo sus principios y entonces ese mismo Dios todopoderoso, nos asegurará una completa protección. Hermano, espero que esto quede claro, porque esto es lo que va a permitir darle sentido a lo que vamos a ver más adelante. Si no queda clara esta condición, lo demás no tendrá sentido, más que como un conocimiento intelectual y no como una apropiación de esa protección. Este primer versículo, al plasmar de inicio la condición, nos va a abrir de par en par las puertas hacia la protección de Dios. Una vez entendida la condición de esa protección, podremos entrar a la hermosa descripción de la protección de Dios. Una vez cumplida su condición, no antes. Como decía, hermano, hay que examinarnos. ¿Tú crees que viviendo en desobediencia podrás acudir al Salmo 91 cuando estés preocupado? ¿Tú crees que viviendo en libertinaje vas a poder hacer tuya esa promesa de protección en circunstancias alejadas a la voluntad de Dios? La respuesta es no. No se puede entender ni experimentar la protección de Dios si no estamos habitando bajo los principios de Dios. Esta idea se va a robustecer más adelante, pero aquí es donde terminamos justamente esta primera etapa, esta primera fase del estudio, que era la condición de la protección de Dios. Entramos ahora a la segunda parte del estudio, que es la descripción de la protección de Dios. La descripción de la protección de Dios. Aquí, como decíamos, vamos a ver con lujo de detalles lo que significa en este lenguaje poético, lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, veremos lo que es descansar en la protección de Dios. Esto lo veremos del versículo 2 al versículo 13, esta gran descripción de la protección. Y en el versículo 2 se iniciará esta descripción de la protección a partir de una proclamación. Lo que leemos en el versículo 2 es una proclamación de una persona, de un individuo que ha experimentado esa protección. Pero no solamente ha experimentado esa protección, sino ha conocido al Dios protector. Es una proclamación que sale de muy dentro de su ser y que dice lo siguiente, leamos. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Su confianza estaba en Dios, su esperanza, su castillo. Y no es una confianza superficial o pasajera, como lo veremos más adelante. No es una confianza intermitente en ese Dios. No es una confianza solo mientras necesito protección y después me olvido de Dios y de su confianza. Es una proclamación de alguien que ha conocido a Dios como protector. Hermano, me gustaría preguntarte, hermana, ¿cómo nos expresamos no solo de Dios, sino cómo nos expresamos cuando vamos con Dios, cuando hablamos con Dios, cuando oramos? ¿Cuál es tu expresión? ¿Qué hablas con Dios? ¿Solo te acercas a Él para pedirle y para pedirle y para volverle a pedir?
O también te acercas a Él y hablas con Él para reconocer sus atributos, para reconocer su grandeza, para agradecer sus virtudes y su bondad para con tu vida. Hermano, ¿cuántas veces le has dicho tú a Dios en oración, en un momento de adoración, tú eres mi esperanza? ¿Cuántas veces le has dicho tú a Dios, tú eres mi esperanza? Y no como esa esperanza o como aquellas personas que confían en Dios al mismo nivel que confían en otras personas o en otras cosas. No como otra de mis esperanzas, sino como mi única esperanza, mi gran esperanza. ¿Cuántas veces te he referido a Dios así? Déjame decirte algo, hermano. Tu corazón y mi corazón nunca podrán expresarle algo a Dios que no sea genuino o vívido o real en mi vida o en tu vida. Tu corazón nunca va a poder expresarle a Dios algo que no sea real en tu vida. Tus labios y mis labios podrán mentir, podrán engañar o querrán engañar. Al cantar aquí en la iglesia, al hablar con otros hermanos y decir, sí, sí es mi esperanza. Pero de tu corazón nunca va a poder salir una expresión a Dios si no es genuina y vívida. Te vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces en tu vida le has dicho al Señor, Señor, tú eres mi esperanza? Si no lo ves y no has experimentado a Dios como el Dios protector, nunca vas a poder llamarlo de esa manera. Sin una relación, sin esa comunión con Dios como protector, tu confianza en Él de hecho será pasajera, será incompleta, será intelectual. Siempre vas a buscar tener un plan B, tener el contacto, el amigo, la palanca del trabajo, en la escuela, mi conocido, el amigo abogado, por si las dudas, por si Dios me falla, por si la protección de Dios no es suficiente. Vemos el terrible engaño y el terrible error en el que muchos vivimos, poniendo a Dios y nuestra esperanza en Él al mismo nivel que las cosas aquí en la tierra. Depositar nuestra confianza en cualquier otro lugar que no sea, lugar o persona que no sea Dios, no solamente es erróneo, no solamente está mal, sino es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque todo aquello que está fuera de Dios es falible. Todo aquello que está fuera de Dios va a fallar indiscutiblemente, hermano. Va a fallar indiscutiblemente cualquier cosa o persona que esté fuera de Dios. Y muchas veces no porque quieran fallar, sino porque están hechas y están creadas como personas o cosas no perfectas. No son perfectos, van a fallar indiscutiblemente. Solo Dios es perfecto. Y por eso es que solo Dios nunca va a fallar. ¿Ves qué gran peligro es poner tu confianza en un lugar o una persona que va a fallar? En lugar de poner tu confianza en alguien que nunca fallará. La proclamación sigue comentando acerca de la esperanza que ya hablamos, pero también del castillo como una figura de protección. En aquella época el castillo era justamente la figura del lugar más fortificado que podría haber. Había lugares que levantaban murallas, pero ya adentro tener un castillo y que tú puedas estar en el castillo era uno de los lugares o el lugar más seguro en aquella época. El salmista lo compara con este castillo, con esta fortaleza. Dice, tú eres mi castillo, pero no como si él fuera el dueño del castillo y ve su castillo a lo lejos y dice, ahí está mi castillo. No, sino como alguien que interioriza este concepto y dice, tú eres mi castillo, yo estoy dentro de ti. Yo estoy en ese castillo. ¿Por qué? Porque yo tengo una esperanza en ti y ahí es donde tú me darás esa protección. En este versículo 2 vemos justamente cómo se expresa una persona que ha conocido a Dios como su protector. Este es el ejemplo de cómo se expresa una persona que ha conocido a Dios como su protector. Y de hecho la idea
busca interiorizar estos conceptos. Dice, mi esperanza, mi castillo, mi Dios. Es algo completamente personal. Esto, hermano, esta proclamación no se logra solamente estudiando intelectualmente la protección de Dios. No se llena llenándote de conocimientos teóricos. Esta proclamación, esta forma de hablar que el salmista muestra en el versículo 2, solo se va a obtener y solo va a salir de tu boca y de tu corazón cuando hayas experimentado, conocido y estado en comunión con un Dios protector. Continuamos con la descripción en los siguientes versículos, ya no en proclamación, sino ahora ya como una descripción de la ejecución, del resultado. Hemos hablado de protección, pero ¿dónde lo vemos materializado? Justamente los siguientes versículos nos van a hablar acerca de eso. Y nos van a hablar en dos aristas diferentes. La primera es la materialización de la protección, el resultado, el fin último de esa protección, dónde se ve. Y la otra arista de cómo se va a ver esta descripción es detalles de cómo se realiza, cómo se lleva a cabo, cómo Dios lleva a cabo esa descripción. Había puesto aquí en mis apuntes, hay versículos que nos van a decir qué pasa tras bambalinas. Muchas veces nosotros solo somos receptores de esa protección, pero el salmista también nos da ciertos detalles de cómo nos llega esa protección. El versículo 3, a partir del versículo 3, de hecho, el autor va a ejemplificar justamente lo que decíamos, cómo aterrizas esa protección a través de dos ideas, dos conceptos generales que serán reiterativos a lo largo del pasaje, en pasajes a través del paralelismo que ocupan muchos salmos de este autor. Los dos conceptos generales que el autor va a querer describir van a abarcar prácticamente todas las circunstancias bajo las cuales tú y yo necesitaríamos protección. Y estos conceptos son dos. El primero es la circunstancia en la que existen ataques externos, circunstancias externas que vengan y que puedan provocarme algún daño, como cuáles los enemigos, calamidades, complots, guerras. Y el segundo concepto que buscará dejar claro el autor respecto a la cobertura de la protección de Dios, va a ser en la parte interna, individual, podemos decir hasta en la parte corporal, en lo físico. Y aquí podemos ver problemas de salud, enfermedades, plagas, mortandad, pandemias. Dejemos claro este ejemplo a través de la lectura de este versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ejemplo de ataque externo es lazo del cazador. Él te va a librar del lazo del cazador. Es algo que viene de afuera, que es externo. Peste destructora. Este justamente hace referencia al concepto de una circunstancia interna que afecta en tu interior, en tu salud, en tu cuerpo, en tu físico. Y bajo estos dos ataques externos e internos, bajo estas dos circunstancias, Dios promete algo. Y así es como empieza este tercer versículo. Él te librará. La protección de Dios implica que te va a librar de ataques externos e internos. La palabra librar, de hecho, es muy general y puede incluir ya sea que no permita que el ataque interno o externo llegue hasta ti, no permita que eso te afecte, o también podría implicar que tú estando bajo esa circunstancia de afrenta, Él te libere, te libre de esos problemas. Lo veremos también más adelante. Pero entonces vemos una primera promesa material, visual. El resultado de esa protección es que te va a librar, te va a dar libertad de ese peligro. Siguiente versículo, versículo 4. Este versículo 4 es uno de aquellos versículos que decíamos que van a describir cómo Dios lo hace, o nos van a dar un pequeño detalle. En este caso, el versículo 4 al principio es de manera figurada. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La primera parte es una ilustración, ¿no? Una figura de protección
a través de un ave, posiblemente un águila. ¿No? Habla de plumas, habla de que tus alas te cubrirán. Esa es la forma en la que nos está describiendo cómo Dios trae protección a nosotros. Y es una águila, esta águila que cuida a sus aguiluchos, incluso con su misma vida, como hemos sabido. Sabes que muchas veces los aguiluchos no saben, y en muchos casos literalmente, porque cuando recién nacen no alcanzan a ver, no saben cómo los están cuidando, no saben cómo los están protegiendo, no saben de dónde viene el alimento, pero saben que va a llegar y se sienten protegidos. Así es la protección de Dios contigo y conmigo, hermano. No sabemos cómo, cuándo, pero hay una cobertura bajo las alas de nuestro Dios que nos protegen y nos sentimos protegidos. La siguiente sección de este versículo es muy corta. Dice, escudo y adarga es su verdad. Pero va a ser fundamental dentro de este estudio porque a pesar de ser una frase tan corta y a pesar de que muchas veces la pasamos de largo rápidamente, tiene una enseñanza muy, muy profunda. Escudo y adarga. Estos dos son instrumentos o herramientas para protección. Ambos finalmente son tipos de escudo. Uno es más grande, más amplio, en el que puedes cubrir prácticamente todo tu cuerpo, y el otro es un escudo más pequeño, más movible, en el que puedes cubrir alguna parte de tu cuerpo o aún puedes atacar con él. Estos dos instrumentos o medios de protección, Dios los compara con algo. Pero es muy interesante detenernos aquí para analizar con qué los va a comparar el salmista. El salmista no dice, tu brazo poderoso es como mi escudo. El salmista no está diciendo, tu gran poder nos va a proteger como un escudo. El salmista va a comparar el escudo con su verdad. Podremos decir, está un poquito fuera de contexto. ¿Qué tiene que ver su verdad en este tema de protección? Su verdad, que también se puede traducir como fidelidad, es justamente lo que establece en este pasaje que también nos va a dar su protección, nos va a guardar como un escudo. Es en su verdad, en su fidelidad. ¿Cuál es su verdad, hermano? Su palabra, su revelación, en la que vamos a poder encontrarnos protección como un escudo. Su palabra es un escudo. Su verdad es un escudo para nosotros. De ahí la importancia, hermano, de no solamente creer en Dios. Como dice la palabra de Dios, los demonios creen y tiemblan. La importancia de creerle a Dios, de creer en sus verdades, de creer en su escritura. Eso, justamente, su verdad, es aquello que nos va a dar protección. Y justamente con esto vamos a introducir el siguiente pasaje, porque la protección no solamente va a ser de aquel peligro inminente que llega y te ataca, sino también va a haber protección contra otro sentimiento o otro ataque, que es el temor. Su verdad va a ayudar a protegerte contra el temor. Inmediatamente después del pasaje que leímos dice, escudo y adarga es su verdad. El 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos dos pasajes juntos hablan o se centran justamente en un verbo muy particular. Ya habíamos visto en el versículo 3 que dice, Él te librará. Su protección, parte de su protección es librarte de peligro inminente. Pero ahora lo que Él te promete en la protección es que tú no tendrás temor, no temerás. El miedo, hermanos, es aquello que te invade o que invade a aquella persona que no se siente protegida. Lo dijimos al principio, en las finanzas, en la seguridad, en tu retiro. El miedo es aquello que invade a aquella persona que no se siente protegida. No importa si realmente exista un peligro, un riesgo inminente o no. Y es ahí donde Dios también entra a cubrir esa necesidad. Hermano, hay personas, quizá tú mismo o yo mismo,
que vivimos atemorizadas en alguna etapa de nuestra vida sin que realmente haya un peligro o un riesgo alrededor. Pero el miedo no nos deja vivir, no nos deja dormir. Y no hay un riesgo, no hay un peligro. Entonces también esta necesidad es cubierta por nuestro Dios. Apropiarse de la protección de Dios, creerle a Dios, creer en su verdad, nos va a alejar del miedo y por ende de la incredulidad. Y por el contrario, el miedo, cuando tú mantienes miedo, eso te va a llevar a incredulidad o va a estar casado con incredulidad y eso te va a alejar de la protección de Dios. El no creerle a Dios, como vimos que su verdad es escudo, el no creerle a Dios te va a alejar de su protección. Creer en Dios, hermano, te va a librar del miedo. Y esa es otra de las promesas de su protección. Nos va a atender ese miedo, ese temor. No temerás. Aquí podemos ver justamente en Proverbios 28:1 cómo describe a estas personas que sin tener nada alrededor huyen de miedo. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. No hay riesgo, no hay peligro inminente, pero el impío está huyendo, está temeroso. El Proverbio 28:1 continúa, mas el justo está confiado como un león. Es una necesidad real, hermanos, el temor. Y eso es algo que también el Señor va a cubrir y nos va a proteger de ese temor. ¿Qué es lo contrario al temor, hermanos? La paz, la tranquilidad. Haya peligros o no haya peligros reales, cuando confiemos en Dios, Él nos va a dar su paz y su tranquilidad, porque eso también es parte de la promesa de su protección. Te librarás, sí, pero aparte Él promete que no temerás. ¿De qué no temerás? Entramos nuevamente a la dinámica de estos conceptos generales, externos e internos. Pero aquí se agrega una variable más, que es la temporalidad. Podemos ver en el versículo 5 que aquí se resumen los ataques externos en esta sección. Dice, no temerás ¿de qué? De terror nocturno y de saeta que vuele de día. Terror, saeta que vuele de día son cosas externas que están afuera. La variable que se agrega es el tiempo, la temporalidad. Habla de noche y habla de día. ¿Qué nos quiere dar a entender el autor? La protección de Dios no solamente es bajo cualquier circunstancia externa o interna. La protección de Dios es en todo momento del día, ya sea en la noche o en el día, su protección existe. El versículo 6 habla de estos ataques o estos riesgos internos. Pestilencia que anda en obscuridad, mortandad que en medio del día destruya. Otra vez, son conceptos que afectan a nuestro interior, nuestra persona, y que aparecen ya sea en obscuridad, en la noche o en el día. Entonces, ya sea externo o interno, y ya sea en la noche o en el día, no vas a temer porque la protección de Dios existe y está ahí. Y de hecho, el salmista complementa con los siguientes dos versículos, porque no solamente vamos a sentir y a experimentar la protección, sino también vamos a ser testigos de algo más. Leemos el versículo 7 y 8, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vamos a ser testigos de que ese peligro sí va a afectar a otras personas alrededor mío, de que ese peligro y esa mortandad sí puede llegar a otras personas, pero si yo tengo la protección de Dios, yo no voy a temer, yo voy a ser librado de eso. Y el versículo 8 complementa este testigo con respecto a la justicia de Dios. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Parte de esta protección también va a ser permitirnos ser testigos de la justicia de Dios. Ver la justicia de Dios en acción en nuestros enemigos, en aquellos que han querido mal sobre nosotros.
No debemos desearle mal a las personas, pero el Señor en algún momento permitirá, en alguna circunstancia, identificar qué está pasando con aquellos que han buscado o han hecho mal para con nosotros. No busquemos venganza, hermanos, la venganza es del Señor y su justicia es perfecta. Versículo 9, este versículo 9 viene dentro de esta sección y es independiente a la descripción de Dios, a la descripción de la protección de Dios, pero está muy relacionado con el versículo 1, porque esta va a ser la segunda ocasión en la que el salmista hace referencia a que para recibir la protección hay que cumplir con algo. Para recibir la condición hay que cumplir con algo, con una condición. Por si se te había olvidado, por si no me habías escuchado o oído cuando explicamos el versículo 1, por si creemos que podemos exigirle a Dios la protección así porque sí, versículo 9 nos viene a recordar. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dado que has puesto, ya que has puesto, ya que has cumplido con esto, es por eso que estás recibiendo toda la protección que he descrito antes y que describiré después. No antes, sino es porque cumpliste con esto. ¿Y qué es esto que nos pide cumplir como condición? Has puesto a Jehová como mi esperanza. Ya habíamos hablado justamente de poner a Dios como esperanza, y es poner a Dios por encima de cualquier cosa. Tu esperanza no debe de estar en bienes materiales, ni en personas, ni en gobernantes. Solo aquellos que buscan solamente su esperanza en Jehová, así como lo proclamaba el salmista en el versículo 2, solo ellos van a poder disfrutar de esa protección. Ya que has puesto tu esperanza en Jehová, viene esta protección. Ya que has puesto al Altísimo por tu habitación, viene la protección. No sé si esta última frase te suene. Al Altísimo por habitación. Es prácticamente la condición redactada en el versículo 1, que volveré a leer. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Has puesto al Altísimo por tu habitación. Ratificación de que sí existe una condición, si hay algo que cumplir antes de poder experimentar la protección de Dios. Continuamos, regresamos a la descripción de Dios en estos pasajes y el versículo 10 será de los últimos paralelismos que hablan acerca de las circunstancias externas e internas. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nuevamente vemos estos conceptos generales. El ataque externo, la palabra mal, de hecho, traducida de manera muy general, un mal que puede llegar a ti, y la palabra plaga, que prácticamente en muchas otras partes de la Biblia se traduce como enfermedad. Ataque externo, ataque interno. Peligro externo, peligro interno que afecta a mi cuerpo. La tercera parte donde vemos este paralelismo, en cualquier circunstancia, Dios va a protegerte. Dios te librará y Dios te quitará el temor humano, el temor al peligro. La lista, hermanos, no es exhaustiva. La lista no quiere decir que solamente su protección va a estar en lo que aparece en estos 4 versículos. No. Como decíamos, esta lista, estos paralelismos, nos dejan ver que la protección de Dios está en cualquier evento, en cualquier peligro externo o interno y en cualquier momento, en la noche o en el día. Para aquellos, y tengo que resaltar esto, hermano, para aquellos que cumplen la condición que Dios ha establecido. Versículo 11 y 12. Regresamos a un versículo que describe lo que pasa tras bambalinas, que nos da un poco de detalle de cómo Dios ejecuta esa protección. Como decíamos, unos versículos muestran el resultado y este versículo, al igual que el 4 que vimos, en la imagen del ave, van a darnos un pequeño detalle, una probada de cómo Dios ejecuta esta protección. Este versículo es muy famoso, pues es con el que el diablo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pues a sus ángeles, sus enviados, sus mensajeros, los va a mandar, les va a ordenar, les va a encargar algo. Y este algo es que guarden, que vigilen, que preserven todos tus caminos. En el original hebreo la palabra todos significa todos. No solamente uno o dos de tus caminos, no solo los caminos de tu juventud, no solo los caminos de tu vejez. Él va a mandar a los ángeles a que guarden todos los caminos de tu vida. Si es que has cumplido la condición de Dios. Eso es lo que pasa tras bambalinas. Cuando subes 5,000 pies de altura y logras ver esa imagen general, vas a ver que son ángeles enviados por Dios, a los que Dios ordena que nos guarden, nos cuiden. Dice que nos pongan en sus manos, dice el 12, en las manos te llevarán. Una idea, cuando dice manos, habla el original de palmas de las manos. Te ponen aquí dentro de sus manos para cuidarte y que no tropieces, que no hieres, que no te golpees. Otra vez, es un sentido figurado de la protección de Dios. No que literalmente los ángeles sean grandes y quepamos en sus manos y siempre estemos dentro de sus manos. No, lo que hace referencia es una idea y una imagen de seguridad, de protección que Dios nos da y nos otorga a aquellos que han cumplido la condición. ¿Tú has visto ángeles, hermano? ¿Has visto cómo los ángeles actúan en ese momento de protección para ti? ¿Sabemos cómo lo hacen? Muchas veces y prácticamente en la mayoría de las ocasiones solo vemos el resultado. Y podemos decir, fue un ángel, es que se acercó una persona y luego desapareció, es que no había nadie ahí y no caí. Vemos el resultado. ¿Qué quiere dejar el salmista claro aquí? Escucha esto, hermano. Dios ocupa todo el poder necesario y no escatima en recursos para darte y para darme protección. Le ordena a sus ángeles que nos protejan en todos los caminos. Ocupa todo el poder necesario y no escatima ni un solo recurso para que tú y yo estemos protegidos si es que vivimos en esa condición que Dios nos da. Cerramos esta sección con el versículo 13. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Todas estas son figuras de enemigos o de peligros. León, áspid, es una serpiente venenosa. Cachorro de león, dragón o serpiente o monstruo marino, como también se traduce. Todo esto es una figura de enemigos o de peligros. ¿Y qué pasa con estos peligros o enemigos? Dos verbos. El primero, sobre el león y el áspid pisarás. Es decir, vas a pasar por encima. Dios estará por encima de ellos y por ende tú podrás pasar por encima de esos peligros y de esos enemigos. Pero un segundo verbo, de hecho también aún más fuerte, dice, los hollarás. ¿Qué significa? No solamente pasarás encima de ellos, sino vas a pisotear ese peligro, vas a aplastarlo. No porque tú seas poderoso o fuerte, sino porque en la protección de Dios eso podrá ser permitido. Cualquier tipo de protección. Hermano, con esta segunda sección, hemos podido ver y detallar en lo general toda la expresión de protección que Dios nos ofrece. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Está claro aquí. Cualquier circunstancia, cualquier lugar, cualquier tiempo, durante toda nuestra vida, si es que cumplimos la condición. Para entrar a esta tercera y última sección, que son los últimos 3 pasajes, observamos algo muy interesante. Observamos que dentro de este salmo entra un nuevo autor, un nuevo expositor, un nuevo personaje. Y no va a ser cualquier personaje, va a ser un personaje que va a levantar, va a robustecer y va a confirmar aquello que el salmista original ya había comentado.
Este personaje es el mismo Dios, el Dios creador, de quien se había hablado al inicio del versículo 1 al versículo 13, de ese Dios creador. Ese Dios es el que hoy, en el versículo 14, empieza a hablar. Aparece de forma majestuosa para validar justamente las verdades que el salmista ya había dicho. ¿Y era necesaria su aparición? Veremos que sí, es Dios mismo hablando quien va a ratificar dos grandes ideas muy importantes. El Salmo, hermanos, empezó con un testigo presencial de la protección de Dios. Y el Salmo va a terminar hablando el dador y el hacedor de esa protección. Aquí vemos a Dios justamente hablando en primera persona y ratificando dos cosas. La primera ratificación que Dios mismo, hablando en primera persona, va a hacer, y esta va a ser la tercera ocasión de la que se hable, va a ratificar la condición. Va a ratificar Dios en primera persona, va a decir, sí, existe una condición para que recibas mi protección, dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es Dios hablando. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Primera condición. Dado que ha puesto su amor, ya que hizo esto, que es poner su amor en mí, yo le libraré. ¿Qué significa ha puesto su amor, poner nuestro amor en Él? Deleitarse en Él, apegarse a Él, aferrarse a Él. ¿Qué significa realmente amar a Dios, hermano? Te puedo decir que no es solamente venir los domingos y decir a Dios que le amas y después, a partir del lunes, durante toda la semana, ir y con tu testimonio afrentar su nombre y mancillar su santidad. Eso no es amar a Dios. Eso no es poner nuestro amor en Él. Más bien, amar a Dios es alguien que se deleita en Dios, que se deleita en sus mandamientos, en cumplirlos, en escudriñar su palabra, en glorificar su nombre. Eso es poner nuestro amor en Dios. No es en decirle a Dios, cuánto te amo, Dios, o cuánto te amo, y que mis obras y tus obras no lo validen, sino es demostrar nuestro amor con hechos, en obediencia, en santidad, en servicio. Eso es poner amor en Él, no solo decirlo con nuestros labios. El que ha puesto de esa manera su amor en Él, Dios también lo librará. Lo pondrá en alto. Y en este contexto no se refiere a ponerte en un lugar prominente, sino más bien a liberarte del peligro, a levantarte. Si lo pongo en un lugar en el que el peligro no lo alcance, por eso se lo pondré en alto. Lo separaré, lo alejaré del peligro. Lo libraré y lo pondré en alto. Segunda condición o complemento de esta condición, de esta idea de condición. Poner su amor en Él, nuestro amor en Él, y por cuanto ha conocido mi nombre, ya que ha conocido su nombre. ¿Qué es conocer su nombre, hermanos? ¿Qué no es conocer su nombre? No significa que vayas y te memorices todos los nombres de Dios de la Biblia. Eso no es conocer su nombre. Como hemos visto al principio y lo detallamos, conocer el nombre de Dios significa que se ha experimentado y se ha conocido a Dios por ese nombre. Conocer el nombre de Dios, conocer al Dios Salvador es porque se ha experimentado su salvación. Conocer al Rey de Reyes es porque se ha experimentado su reinado, Señor de señores, su señorío, yo soy su siervo. El proveedor porque he experimentado su provisión. Eso es conocer su nombre, hermano. No es memorizar los nombres que aparecen ahí, es vivirlos, experimentarlos en base a una relación personal con Él. Quien ha conocido mi nombre. Solo alguien que se relaciona con Dios puede conocerle. Alguien que es cercano con Dios. Nadie nunca podrá deleitarse en la protección de Dios si primero
no habita en sus principios, si primero no pone su esperanza y cree en Él, si primero no le ama con sus hechos y si primero no le conoce por experiencia. 3 veces ha dejado este salmo claro que existe una condición, no hay vuelta atrás. A nadie se le engañó, como dijimos al principio. Hay que cumplir con esa condición y hoy te invito nuevamente a que te examines, hermano. ¿Cuántas veces has querido hacer tuyo este salmo? Pero muy posiblemente las condiciones no han sido cumplidas por ti. La segunda ratificación que Dios en primera persona hace en este salmo, y con esto termina el salmo, los vemos en los versículos 15 y 16. Y es la evidencia de la protección, el resultado de esa protección. En primera persona, Él dice, esto es lo que voy a hacer. No bastó con que lo dijera el salmista, yo en primera persona te digo que esto es lo que voy a hacer. Dice, me invocarán, yo responderé. Es decir, lo vamos a llamar, lo vamos a buscar, vamos a clamar a Él y Él va a prestar atención, nos va a atender. Hermano, Dios no te va a dejar en visto, ni nunca te ha dejado en visto. Dios no tiene llamadas perdidas de nosotros. Él siempre va a estar respondiéndonos en su soberanía, en su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque hemos cumplido su condición, la condición que Él ha puesto. Continúa, dice, con Él estaré en la angustia. Y es muy interesante porque aquí deja claro Dios que su promesa de protección no está implicando necesariamente que no vas a tener problemas. Su protección no quiere decir que no tendrás aflicción, que no vivirás adversidad, que no tendrás tribulación. No. Su protección dice que Él va a estar contigo en ese momento difícil. Con Él estaré en la angustia. Estarás en medio de la tormenta. Él promete estar ahí. La protección de Dios es soberana y no implica tener una vida color de rosa o que nunca suframos, hermano. Pero no se queda ahí. No solamente dice que va a estar acompañándote en el momento de aflicción, sino, como decíamos, en el momento perfecto, en su soberanía, Él te va a librar. Con Él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Él te va a librar. Dios promete librarnos, rescatarnos, como explicamos en su momento con el verbo librar. Hermano, déjame ser enfático. La vida color de rosa y sin sufrimiento no aparece en ninguna parte de la Biblia. Lo que sí aparece es Juan 16:33, que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos va a librar y estará con nosotros en la angustia. Y dice también en el final del versículo 15, le glorificaré. ¿Qué significa glorificar? Hacer honorable a alguien, colmar de honores, llenar de honores. Déjame decirte algo, hermano. Hay personas quienes buscan su propia gloria y su propio honor. Presumen de sí mismos, de sus logros, de sus capacidades. Buscan traer la gloria y el reconocimiento hacia ellos. Y hay otro tipo de personas quienes no buscan la gloria ni el honor, porque les es suficiente conocer al Dios verdadero. Les es suficiente relacionarse con Él. No necesitan nada más. Y aunque no necesitan nada más, a estos últimos, aún así Dios decide honrarlos. Ninguna de las dos personas, ninguna de las dos decisiones merece la gloria. Ni el que la busca, ni el que no la busca merecen la gloria. Pero uno, el primero, no lo entiende y el otro sí. El que sí entiende que no merece la gloria, sabe que cuando reciba honor, ese honor y esa gloria será solo un reflejo de Dios. No es una gloria propia. Será un reflejo de lo que Dios permite que brillemos. Es una gloria que al recibirla tendrá que ser entregada y se tendrá que reconocer al Todopoderoso. Gracias a Dios por esto.
Sigue el versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El original hace entender, cuando habla de saciar de larga vida, llenarse de vida, tener suficiente vida. Tener suficiente vida, hermanos. ¿Para qué muchos años o para qué pocos años? ¿No es más bien o no es mucho mejor vivir los años que Dios ha determinado que vivamos, pero vivirlos de forma plena, de forma suficiente para que cumplamos nuestro propósito? Vivir mi vida de forma plena y suficiente para que cumplamos nuestro propósito. Hermanos, no malgastemos nuestra vida en banalidades, en materialismos, en cosas que no van a perdurar, en experiencias que no traen nada bueno a nosotros. Vivir suficiente para cumplir con el propósito por el cual estamos aquí. Estamos aquí para glorificar a Dios con nuestra vida. Y Él, nuestro Dios, nos mandó a ir por el perdido. Hermano, hermana, ¿qué tan perdido has vivido tú y yo respecto a esa gran comisión? Saciar de vida es vivir lo suficiente, vivir plenamente, cumpliendo el propósito de nuestras vidas. Finalmente, le mostraré mi salvación. La idea también hace entender que es, le haré gozar de mi salvación, haré que se deleite en mi salvación, en esta libertad que le doy del peligro, la liberación de problemas, el experimentar la seguridad ante los temores, la prosperidad de una vida plena que le glorifique. Dios en primera persona termina de hablar. Pero el mensaje es claro. Hermano, ¿qué es deleitarse en la protección de Dios? Para deleitarse en la protección de Dios, hay que entenderla y hay que apropiarla. Y para apropiarnos de esa protección de Dios, este salmo nos muestra que al menos tiene que haber 4 cosas. Habitar en los principios de Dios. Hacer de Dios mi esperanza, creerle a Dios, amar a Dios, poner nuestro amor en Él con hechos y conocer a Dios por experiencia. Solo así podremos deleitarnos en su protección. Y creo que vale la pena mencionar algo interesante. Estas 4 condiciones deberían ser condiciones naturales, intrínsecas en cualquier hijo de Dios. Cualquier hijo o hija de Dios debería de habitar en sus principios, debería creerle a Dios, debería amarlo con hechos y debería conocerlo por experiencia. Qué hermosa promesa la del Salmo 91, hermanos. ¿Cómo no podríamos deleitarnos en su protección? Hermano, hermana, hoy a ti y a mí nos corresponde cumplir con las condiciones para entrar en ese deleite. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Mi amado hermano, hoy me quiero dirigir a ti. A través de este salmo, el Señor nos invita a acudir a Él, a regresar a Él. Si es que has estado alejado o confundido, si has empezado a habitar lejos de la protección de Dios, lejos de los principios, Él dice, te mostraré mi salvación. Nuestro Dios quiere que disfrutemos de esa salvación. Nuestro Dios quiere que disfrutemos de esa libertad que Él ya nos dio, de la libertad de la esclavitud del pecado. No le des poder al pecado, hermano. Él ya nos libertó. Él quiere que disfrutemos de esta salvación. Hermano, hermana, entiende y recuerda quién eres en Cristo. Estas condiciones deberían emanar de ti de forma natural. Levántate y vive como tal. Levántate y vive como un hijo de Dios, sin miedo, sin temor,
y habitando bajo la protección de nuestro Dios. Pero hoy también me quiero referir a ti, amigo, amiga, visitante, que nos estás oyendo, que nos escuchas hoy. Esta promesa que Dios hace a sus hijos, Dios también la quiere hacer para contigo. Hoy Dios también quiere mostrarte su salvación. Dios también quiere que tú, que no le conoces, te deleites en su salvación. No hagas oídos sordos. Tienes una inminente necesidad de Dios. Lo sepas o no, lo entiendas o no. Porque solo en Dios vas a poder encontrar salvación. ¿Salvación de qué? Nos dirás. De las consecuencias de tu pecado, de las consecuencias de tus malas obras. Salvación de todo aquello que está destruyendo tu vida el día de hoy, de todo aquello que hoy está destruyendo tu familia, de todo aquello que hoy está destruyendo tu trabajo y tus relaciones. Las consecuencias del pecado están destruyendo todo de ti. Y no solamente lo que hay aquí en esta vida terrenal, sino también las consecuencias futuras. Las consecuencias de tu pecado están destruyendo tu futuro. Tu eternidad está condenada por el pecado. Tu eternidad es en el infierno. Pero hoy Dios quiere ofrecerte esa protección ante la condenación eterna. Y esa protección solo podrás encontrarla en su Hijo Jesucristo, quien tomó tu lugar y tomó mi lugar y pagó por mis pecados. Y es por eso que hoy te invitamos a que corras a Él, a que entiendas la necesidad de acudir al Salvador, a mi Salvador, Jesucristo, para que también sea tu Salvador. Pero solo podrás ir a Él si entiendes la necesidad que te aqueja. Hoy, si entiendes esa necesidad, si entiendes ese mensaje, solo debes acudir a Dios arrepentido de corazón, pidiéndole perdón y rogando por su salvación, como todos nosotros, sus hijos, lo hemos hecho en alguna ocasión, en el que corrimos a sus pies y nos declaramos culpables y pecadores e imposibilitados de salvarnos. Y entonces sí, en ese corazón contrito, Dios nos otorgó la salvación. Hoy es el día de salvación, amigo, amiga, visitante. Hoy te invito a que decidas por Cristo y que habites en su perfecta protección. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Lleva a tu iglesia, lleva a los oyentes al arrepentimiento y permite que podamos glorificar tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.